Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Acá vamos a trabajar el día de hoy la resolución de triángulos dobles. Fíjense que nos presentan ahora este triángulo que realmente pareciera que fuese dos triángulos unidos de esta manera. Fíjense, así. Uno y dos. Un ángulo acá de 30 y un ángulo acá de 60. ¿Sí? Estos dos triángulos se ven de esta forma. Un valor x1, y, hipotenusa 1, y un segundo valor x2, hipotenusa e hipotenusa 2. Pareciera que fuese de esta manera. Pero estos dos triángulos, triángulo doble, pero no están representados de esta forma. Estos triángulos tienen que representarse, acuérdense que estamos trabajando con triángulos rectángulos y los mismos deben trabajar en función a ese ángulo de 90 grados. Es decir, que nuestro primer triángulo tendría este valor con un valor y por acá y un valor hipotenusa 1 por este lado, con un ángulo de 60 grados. Ese está claro, es este primer triángulo. Pero si yo borro este elemento de ese primer triángulo, me va a volver a quedar otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Recuerden que siempre debemos trabajar con triángulos rectángulos. En este caso ya yo no voy a trabajar con la porción llamada x1, porque esa es una porción que no existe para ese pedacito de triángulo. Tampoco voy a trabajar con el valor de x2, porque esta es otra porción que solamente es la sumatoria para obtener un valor de un cateto adyacente que se va a llamar x total. Entonces, nuestro segundo triángulo va a estar formado por los siguientes elementos: x total, y e hipotenusa 2. Esta es la manera correcta de identificar el triángulo doble que nos habían mostrado inicialmente. Entonces, si volvemos a identificar los datos, nos encontramos con una pequeña porción que todavía no está definida. ¿Por qué? Porque no aparece dentro de los datos que tenemos de nuestra solución. Esta pequeña porción, fíjese que va a salir del valor de un total que se llama x total, que es el cateto adyacente. Esta porción va a ser que x total es la sumatoria del valor x1 más el valor x2. Como yo sé cuál es el valor x total, sé cuál es el valor x1, puedo despejar tranquilamente el valor de x2, que sería x total menos x1. De esta forma obtenemos esta porción que no está identificada dentro de estos dos triángulos. Entonces, aclarado el hecho de cómo están identificados estos triángulos dobles, vamos a colocar datos y vamos a empezar a resolver. Ok, aclarado entonces el punto, vamos a trabajar ahora con este triángulo doble donde el valor del cateto adyacente del triángulo más pequeño x1 es 3 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Este es el valor que tenemos conocido. El segundo valor que conocemos en este triángulo pequeño es el valor del ángulo de 60 grados, que sabemos que lo da el cuadrito que vimos la vez pasada. Conociendo este dato y conociendo el valor del ángulo, podemos trabajar para hallar los otros dos resultados. Lo importante acá es darnos cuenta que siempre que estemos trabajando con triángulos dobles, vamos a tener un dato que va a ser común para ambos triángulos, que me va a permitir enlazar la información del primero y poder pasar al segundo triángulo. Y ese dato en este caso lo representa el valor de y, puesto de que y para el primer triángulo es exactamente el mismo valor que voy a obtener para el segundo triángulo. Significa que cuando yo represente o calcule el valor de y en el primero, es el mismo valor con el que voy a trabajar para este segundo triángulo. Comenzamos entonces a trabajar con este primer resultado que tenemos acá.
De la misma forma que lo hicimos en los triángulos simples, vamos a trabajar con dos fórmulas, ambas que tomen en cuenta del valor del cateto adyacente. Esas dos fórmulas van a ser coseno del ángulo, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, me va a permitir hallar la hipotenusa 1, y el segundo valor o la segunda fórmula va a ser tangente del ángulo, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que me va a permitir calcular el valor de y. Estas dos son las fórmulas que voy a utilizar para resolver ese primer triángulo. Ok, entonces, trabajando con la primera ecuación, vamos a despejar, por supuesto, el valor de la hipotenusa para calcularla a partir de la fórmula del coseno. Este valor de la hipotenusa que está dividiendo va a pasar multiplicando, y este coseno va a pasar dividiendo, y eso es un despeje que nosotros conocemos. Entonces la hipotenusa 1 va a quedar de la siguiente manera, va a quedar como cateto adyacente, que en este caso se llama x1, dividido entre el valor del coseno del ángulo con el que estamos trabajando, que es 60 grados. El coseno de 60 grados va a ser igual, al sustituir los valores a el valor de x1, 3 raíz cuadrada de 6 sobre 5, y el coseno de 60 por el cuadrito que ya conocemos va a ser igual a un medio. Una vez sustituidos los valores, nos queda simplemente aplicar la doble C y obtener el resultado. Al multiplicar 3 por 2 me va a dar 6 raíz cuadrada de 6, y al multiplicar 5 por 1 me da 5, y llegamos al resultado del valor de la hipotenusa. Una vez hallada la hipotenusa, vamos a trabajar ahora con la segunda fórmula para despejar de igual manera el cateto opuesto. En este caso vamos a hallar el valor de y. Este cateto adyacente, que sigue dividiendo, va a pasar multiplicando a la tangente, y ya de esta manera nos queda despejado el valor del cateto opuesto. Como sabemos que cateto opuesto representa y, entonces yo digo y va a ser igual al valor del cateto adyacente, que va a quedar en esta posición, multiplicado por la tangente del ángulo, en este caso de 60 grados. 60 grados tangente viene representado por el valor, según el cuadrito, 3 raíz de 6 sobre 5 para el valor de x1, y la tangente va a ser raíz cuadrada de 3. Al multiplicar raíz de 6 por raíz de 3, esto me va a dar raíz cuadrada de 18 sobre 5. Pero esta raíz de 18 no la podemos dejar de esa manera. Esa raíz de 18 representa una raíz que no es exacta, pero sí se puede descomponer porque es una raíz compuesta. Al ser compuesta, nos vamos a encontrar que esa raíz va a estar formada por dos raíces. Una raíz que es exacta, en este caso raíz de 9, y una raíz que no es exacta, que va a ser la raíz cuadrada de 2, puesto de que 9 por 2 me da 18. Al yo calcular la raíz cuadrada de 9 y multiplicarlo por 3, me queda entonces que el valor de y va a ser igual a 3 por 3 raíz cuadrada de 2 sobre 5, teniendo entonces como resultado 9 raíz cuadrada de 2 sobre 5. Y de esa manera ya obtenemos los valores que estamos necesitando. 9 raíz cuadrada de 2 sobre 5, y el segundo valor, 6 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Vamos a moverlo acá. Colocamos acá 9 raíz de 2 sobre 5 y 6 raíz de 2 sobre 5. Vamos a trabajar ahora
para resolver nuestro segundo triángulo. Recordamos que nuestro segundo triángulo, lo voy a dibujar por este lado, va a estar formado por tres valores. Un primer valor llamado cateto adyacente del ángulo de 30 grados XT, un segundo valor llamado y un tercer valor llamado hipotenusa, que en este caso va a ser la hipotenusa 2. Este valor y va a ser exactamente igual al valor de y del primer triángulo, ya que es este resultado el que me permite enlazar ambos valores, ambos términos, ambos triángulos. Entonces, por ende, este resultado que tenemos acá va a ser exactamente el mismo. ¿Ok? Si este valor de y en el primer triángulo está mal calculado, todo lo que calculemos en el segundo triángulo va a quedar completamente sin efecto. ¿Por qué? Porque va a estar también errado. Entonces hay que estar muy pendiente de que este resultado esté perfectamente calculado al momento de trabajar. Ok, ya tenemos entonces los datos. Vamos a conocer cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Como estamos trabajando con el cateto opuesto, por supuesto debemos comenzar a trabajar con la fórmula del seno. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. De esta manera puedo calcular el valor de la hipotenusa. Y la segunda fórmula con la que voy a trabajar es la fórmula de la tangente, puesto que la tangente me dice cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y de esta manera, teniendo lo opuesto, puedo calcular X total, que es mi cateto adyacente. De aquí voy a realizar los despejes. Comenzamos primero con el seno. La hipotenusa que está dividiendo la voy a pasar multiplicando al seno y el seno pasaría dividiendo. Entonces me quedaría en mi despeje que hipotenusa 2 va a ser igual al cateto opuesto, que sabemos que se llama y, dividido entre el valor de la hipotenusa, en este caso 2. Sustituyendo los datos, me quedaría hipotenusa 2 es igual a y 9 raíz cuadrada de 2 sobre 5 dividido entre, disculpen acá, esto es seno del ángulo de 30 grados. El seno de 30 grados sabemos nosotros por el cuadrito que nos da un medio. Al multiplicar en doble C, 9 por 2 me va a dar 18 raíz de 2 y 5 por 1 me va a dar 5. De esta manera obtenemos el resultado de nuestra hipotenusa. Una vez calculado el valor de la hipotenusa 2, vamos ahora a trabajar con la segunda fórmula, la de la tangente, para calcular el cateto adyacente. Este cateto adyacente que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y la tangente pasaría dividiendo. Me quedaría entonces, como cateto adyacente representa X total, aquí debo colocar X total. Cateto opuesto, que va a ser Y, dividido entre el valor de la tangente. ¿Pero la tangente de quién? La tangente de 30 grados. Sustituyendo los datos, me quedaría entonces que X total va a ser Y 9 raíz cuadrada de 2 sobre 5 dividido entre el valor de la tangente, que por el cuadrito recordamos que tiene un valor raíz de 3 sobre 3, y aplicamos nuevamente la doble C. Al multiplicar en doble C, este valor 9 por 3 haría 27 raíz cuadrada de 2 sobre 5 por 3, 5 raíz cuadrada de 3. Como no me puede quedar esta raíz de 3 en el denominador, sabemos que debemos racionalizar, es decir, debo multiplicar por raíz de 3 y por raíz de 3 ambos términos. Al multiplicar me va a quedar 27 raíz cuadrada de 6 sobre 5 por la raíz cuadrada de 9, que es 3.
Para finalizar, este 27 y este 3, como son divisibles, digo 27 entre 3, 9. Y por ende, el valor de x total me va a dar 9 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Así obtenemos el resultado de x total. Ok, aquí ya tenemos entonces los datos de nuestros dos triángulos resueltos. Vamos a llevarlo al triángulo original para ver si nos faltó o nos falta algún valor por calcular. X1 me va a dar 3 raíz de 6 sobre 5. Y, lado común, 9 raíz de 2 sobre 5. Hipotenusa 1, 6 raíz de 6 sobre 5. Hipotenusa 2, 18 raíz de 2 sobre 5. Y x total nos dio 9 raíz de 6 sobre 5. Nos falta una sola parte por calcular, que es la que conocíamos como el valor de x2. Este valor de x2 va a resultar entonces por despeje de la diferencia que existe entre el valor de x total, que es la distancia completa, restándole esta porción que tenemos acá, y sale precisamente de la fórmula de x total, que es la suma de x1 más x2. Si tengo x total y tengo x1, x2 sería el valor de x total menos x1. Sustituyendo entonces esos valores, nos queda que x total, 9 raíz cuadrada de 6 sobre 5, menos x1, 3 raíz cuadrada de 6 sobre 5, se deben restar. 9 quintos raíz de 6 menos 3 quintos raíz de 6, como tienen la misma raíz, se pueden resolver, ¿ok? Puesto de que la regla que nos permite a nosotros resolver raíces cuadradas en suma o resta, nos dice que estas raíces deben ser iguales. Como tenemos fracciones y ambas fracciones tienen el mismo denominador, solamente lo que hay es que sumar o restar los numeradores. Por ello, 9 menos 3 es igual a 6 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Este va a ser el valor de x2. 6 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Ya de esta manera hemos terminado nuestro cálculo. Pero fíjense en algo muy importante. Cuando tenemos este tipo de triángulos dobles, ustedes se acuerdan de aquel triangulito que nosotros inicialmente pensábamos que era como estaban unidos esos dos triángulos, que eran estos. ¿Sí? Aquí teníamos un ángulo de 60, aquí tenemos un ángulo de 30. Este triangulito es un triángulo muy particular y característico en este tipo de representaciones. Fíjense, este triangulito tiene un ángulo acá, que es un ángulo obtuso, ¿sí? Si nosotros recordamos las definiciones que habíamos dado, ese ángulo obtuso sumado con este ángulo de 60 grados me debe dar 180. Por ende, este ángulo debe ser de 120 grados, ¿sí? Si nos fijamos algo más, este ángulo acá vale 30 grados y este vale 120. 30 más 120 son 150 grados. Lo que significa que este valor de acá en la parte superior también es de 30 grados. Si revisamos, entonces este ángulo y este ángulo son dos ángulos iguales y uno diferente. Eso rápidamente nos habla de que es un triángulo isósceles. Pero isósceles obtusángulo. Como es un isósceles obtusángulo, debe tener dos lados iguales y uno diferente. ¿Cuáles son los dos lados iguales? El valor de x2, 6 raíz cuadrada de 6, debe ser exactamente igual al valor de la hipotenusa 1
6 raíz cuadrada de 6 sobre 5. Si esos dos resultados no son iguales, todos los cálculos que hemos hecho están completamente errados. Esa es una clave que solamente se da cuando los ángulos son de 60 y 30 grados. En la próxima. Tenemos ahora nuestro segundo triángulo doble. Fíjense que a diferencia del anterior, este claramente sí se ve los dos triángulos rectángulos. Uno que tiene los valores x1, y e hipotenusa 1. Y uno que tiene los valores x2, y e hipotenusa 2. Por ende, estos dos triángulos no están uno encima del otro, sino más bien están uno al lado del otro. Para obtener el valor de x total, simplemente lo que voy a hacer es la sumatoria entre los dos resultados finales de x1 y x2. Y de esta manera doy respuesta al ejercicio. Entonces, vamos a comenzar por calcular el triángulo donde tenemos datos. En este caso, el triángulo 2, donde tengo un ángulo de 30 grados y tengo un valor de un cateto adyacente igual a 5 raíz cuadrada de 6 sobre 2. Como voy a trabajar con el segundo, cateto adyacente, coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la segunda fórmula que trabaja con cateto adyacente, tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, para hallar mis resultados. Con la primera tengo el adyacente, tengo el coseno del ángulo, voy a hallar la hipotenusa. Y con la segunda tengo el cateto adyacente, tengo la tangente del ángulo, voy a hallar el cateto opuesto. Despejamos la primera. Hipotenusa, en este caso 2, va a ser igual al cateto adyacente, que es x2, dividido entre el coseno del ángulo con el que estoy trabajando, que es de 30 grados. ¿Ok? Coseno de 30 sabemos que es igual a hipotenusa 2, cateto adyacente, 5 raíz cuadrada de 6 sobre el coseno de 30 en este caso, grado, que es igual raíz de 6 sobre 2, disculpen, sobre raíz de 3 sobre 2. Puedo simplificar los dos denominadores, puesto de que son iguales, y automáticamente me va a quedar 5 raíz de 6 sobre la raíz cuadrada de 3. Puedo hacer exactamente lo mismo que hice la vez pasada, puesto de que esto es una raíz compuesta. Cancelo la raíz de 3 y me queda como resultado de la hipotenusa 5 raíz de 2. Y de esa manera obtengo mi primer valor. En la segunda parte, donde voy a hallar el valor del cateto opuesto, sabemos que hay que despejar este denominador, lo paso multiplicando y ya tengo la ecuación despejada, por lo que y va a ser igual a el valor de x2 multiplicado por el valor de la tangente, que es de 30 grados. Sustituyo los datos. 5 raíz de 6 sobre 2 multiplicado por la raíz de 3 sobre 3. Esto me va a dar 5 raíz de 6 raíz de 18 sobre 6. Pero la raíz de 18 sabemos que es una raíz compuesta también. Esto va a ser igual a la raíz de 9 por la raíz de 2 sobre 6. Donde calculando la raíz de 9, y va a ser 5 por 3 raíz de 2 sobre 6. Y el 3 y el 6 lo puedo simplificar. Por ende, el valor de y va a ser 5 raíz de 2 sobre 2. De esta manera,
obtengo el dato que requiero. Teniendo ya resuelto entonces el valor del triángulo número 2, x2, y e hipotenusa 2, ahora voy a trabajar con el triángulo 1 para hallar hipotenusa 1 y x1 a partir del valor del lado común, que en este caso es el mismo valor de y. Para trabajar y obtener dos valores que trabajen con y, que es cateto opuesto, debe ser seno del ángulo de 45, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso 1, y la segunda, tangente del ángulo también de 45, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con la primera fórmula despejo para hallar hipotenusa 1, con la segunda fórmula despejo para hallar cateto adyacente. Despejando la primera, me va a quedar entonces que la hipotenusa 1, lo voy a hacer ya directo porque sabemos cómo es el despeje, y sobre el seno de 45 grados, sustituyendo los valores, el valor de la hipotenusa 1 va a ser y, que es 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2, dividido entre el valor de la del seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Fíjense que acá también podemos simplificar los denominadores, pero a la vez también tenemos la misma raíz, también se puede simplificar, lo que me daría como resultado, en forma directa, que el valor de la hipotenusa 2 va a ser en este caso 5 entero. ¿Sí? Ya tengo mi valor, lo coloco por acá. Voy ahora a trabajar la segunda parte. En el segundo voy a hallar el valor de x cateto adyacente, que es x1. Esto pasa multiplicando, esto pasa dividiendo, y me quedaría entonces que x1 va a ser el valor de y dividido entre el valor de la tangente de 45 grados. ¿Sí? Donde y va a ser 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2, y la tangente de 45, según el cuadrito, recordamos que es igual a 1, y todo número dividido entre 1 es igual al mismo número. Por ende, el valor de x1 va a ser también raíz de 2 sobre 2. Y de esta manera obtengo el segundo resultado. Caso particular, que tenemos el ángulo de 45 grados, y por tener un ángulo de 45 grados recordamos que este también debe ser de 45. Dos ángulos iguales, uno diferente, me habla automáticamente de un triángulo isósceles, lo que me indica que en el triángulo isósceles deben haber dos lados que sean exactamente iguales. Por eso es que cateto adyacente y cateto opuesto son exactamente iguales. Una vez resuelto todos los datos, simplemente me queda hallar el valor de x total, que lo voy a resolver acá rápidamente, y me va a quedar de esta manera: x total, que es la sumatoria de x1 más x2, donde x total va a ser 5 raíz cuadrada de 2 sobre 2 más 5 raíz cuadrada de 6 sobre 2. Como 5 raíz de 2 y 5 raíz de 6 son raíces totalmente diferentes, y por regla de raíces para poderse sumar deben ser iguales, en este caso esto queda indicado de esta manera. De esta forma terminamos nuestro segundo triángulo.